En algún momento de mediados del siglo XX, dentro de una granja prisión en el sur de Estados Unidos, un preso era apuñalado o violado casi cada semana. Ese lugar existe, se llama Angola, y durante décadas fue conocido, sin ironía, como la prisión más sangrienta de todo el país. Hablamos de casi 7.300 hectáreas de tierra, más grande que la isla de Manhattan, convertidas en una cárcel de máxima seguridad. En este video vamos a entender cómo una granja llegó a ganarse ese título y qué precio pagaron los hombres que vivieron ahí dentro. Y vamos a explicarte por qué. Durante años, nadie fuera de esos muros supo realmente lo que ocurría en su interior. 3 de ellos pasaron entre 29 y 43 años encerrados en una celda de 2 por 3 metros, casi sin contacto humano. Décadas después, el mundo finalmente escuchó su historia. Pero lo que casi nadie sabe es que esa misma reputación sigue viva hoy. Porque las mismas celdas que encerraron a esos 3 hombres hoy encierran a otra población. Migrantes detenidos bajo las leyes más duras de Estados Unidos. Pero para entender cómo llegamos hasta ahí, hay que volver al momento en que la sangre se volvió rutina dentro de Angola. Capítulo 1. La granja donde la sangre era rutina. Imagina una prisión tan grande que se administra como una finca ganadera, con miles de hectáreas de campos de algodón y maíz. A mediados del siglo XX, dentro de esa finca no había casi ningún guardia estatal vigilando de cerca lo que pasaba. En su lugar, hombres armados a caballo custodiaban los campos, mientras otros presos, llamados trusties, vigilaban a sus propios compañeros con armas en la mano. Sí, leíste bien, convictos armados controlando a otros convictos, con la bendición del propio sistema penitenciario. Esa estructura, casi sin supervisión externa, convirtió a Angola en un territorio donde la ley del más fuerte reemplazaba cualquier otra ley. El resultado fue una violencia tan constante que se volvió estadística. Un preso apuñalado o violado casi cada semana, año tras año. No era una racha, no era un mal periodo. Era el funcionamiento normal de la prisión. Así fue como Angola se ganó, sin competencia real, el título de la prisión más sangrienta de Estados Unidos. Vale la pena recordar, aunque sea de paso, que esta tierra fue antes una plantación esclavista, algo que ya contamos en otro video de este canal. Lo que importa aquí es otra cosa, cómo esa misma estructura de poder, guardias blancos, mano de obra negra forzada, pasó casi intacta al sistema penitenciario del siglo XX. Los mismos campos que antes se trabajaban bajo el látigo de la esclavitud, ahora se trabajaban bajo la amenaza del confinamiento y la violencia entre presos. Angola estaba, además, geográficamente aislada, rodeada por el río Mississippi en 3 de sus 4 lados, como una península carcelaria. Esa distancia física se traducía en distancia institucional. Lo que pasaba adentro rara vez llegaba a oídos de alguien con poder para cambiarlo. Los propios guardias, muchas veces sin entrenamiento formal, dependían de los trusties armados para mantener el orden entre miles de reclusos. Ese sistema de convictos vigilando convictos existió en Angola durante décadas, mucho después de haber sido abandonado en otras prisiones del país. Los abusos no se limitaban a peleas espontáneas. Existían jerarquías internas de violencia, sexual y física, toleradas porque nadie afuera las cuestionaba. Periodistas e investigadores que lograron acceso años después describieron escenas que parecían sacadas de otro siglo, no de la Norteamérica moderna. Y sin embargo, durante años, el estado de Luisiana no vio razón para intervenir de fondo en cómo se manejaba la prisión. Esa indiferencia institucional es la clave para entender todo lo que vendrá después en esta historia. Angola albergaba, en su mayoría, a hombres afroamericanos, muchos de ellos con condenas de por vida, sin ninguna posibilidad real de salir algún día. Por eso los propios presos empezaron a llamarla simplemente La Granja, un nombre que sonaba casi inocente para un lugar tan brutal. La vida diaria giraba en torno al trabajo forzado en los campos, desde el amanecer hasta el atardecer, bajo vigilancia armada. Negarse a trabajar no era una opción real, podía significar aislamiento, castigo físico o quedar expuesto a la violencia de otros presos. Documentales posteriores, grabados dentro de la propia prisión, mostrarían años después estas escenas. Filas de hombres cultivando la tierra bajo el sol, vigilados a caballo. Esas imágenes, más que cualquier informe oficial, terminarían mostrando al mundo lo que realmente era Angola por dentro.
Pero en la década de 1970, antes de que esas cámaras entraran, la prisión seguía funcionando prácticamente como su propio pequeño estado, con sus propias reglas no escritas. Los guardias estatales eran pocos, mal pagados y muchas veces indiferentes a lo que pasaba entre los propios reclusos durante la noche. Las celdas colectivas, hacinadas, se convirtieron en el escenario perfecto para ataques que rara vez eran investigados a fondo. Quien tenía poder dentro de esas celdas, ya fuera por fuerza física o por alianzas, controlaba literalmente la vida de los demás. Y así, año tras año, la cifra de apuñalamientos y agresiones sexuales se mantuvo constante, casi como parte del paisaje. Esa fue la Angola que existió durante gran parte del siglo XX, una granja gigantesca donde la violencia no era la excepción, sino la norma. Y fue precisamente en ese ambiente donde, en abril de 1972, ocurrió algo que terminaría exponiendo parcialmente la naturaleza de todo este sistema. Un guardia llamado Brent Miller apareció muerto dentro de la prisión. Y lo que pasó después marcaría a 3 hombres para el resto de sus vidas. Capítulo 2. El cuerpo de Brent Miller. El 17 de abril de 1972, dentro de los muros de Angola, encontraron el cuerpo sin vida de un guardia llamado Brent Miller. Había sido asesinado dentro del penal, y la noticia recorrió cada rincón de la prisión en cuestión de horas. La administración necesitaba un culpable, y lo necesitaba rápido, sin importar demasiado la solidez de las pruebas. Señalaron a 3 hombres: Robert King, Herman Wallace y Albert Woodfox. Con los años, el mundo entero terminaría conociéndolos bajo un solo nombre: los 3 de Angola. Pero en 1972 eran, simplemente, 3 presos negros dentro de una granja prisión gobernada, casi por completo, por guardias blancos. Wallace y Woodfox ya cumplían condenas previas por robo cuando ocurrió el asesinato de Miller. Robert King ni siquiera se encontraba en el edificio donde apareció el cuerpo aquel día. Aún así, los 3 fueron señalados casi de inmediato como los responsables del crimen. Para entender lo que vino después, primero hay que entender el clima racial que se vivía dentro de Angola en esa época. La inmensa mayoría de los presos eran hombres negros, trabajando la tierra bajo el sol, tal como en la vieja plantación. La inmensa mayoría de los guardias eran blancos, vigilando a caballo, con rifles al hombro, igual que un siglo antes. Esa jerarquía no se quedaba solamente en los campos de trabajo forzado. También entraba, sin disimulo, en las salas de juicio. King, Wallace y Woodfox fueron juzgados en ese contexto, dentro de un sistema donde ya cargaban con una desventaja enorme. Años más tarde, revisiones judiciales examinaron con lupa los casos de Wallace y Woodfox. Lo que encontraron fue perturbador: pruebas físicas extremadamente débiles contra ambos hombres. No existía un arma que los vinculara de forma directa con la muerte de Brent Miller. Buena parte de los testimonios en su contra provenían de fuentes poco confiables dentro de la propia prisión, y los jurados que los condenaron no representaban, ni de lejos, a la población que estaba juzgando. Aún con todas esas fallas señaladas después, las condenas se sostuvieron durante décadas enteras. Ese único veredicto, dictado en 1972, terminaría definiendo el resto de sus vidas por completo. No como presos comunes cumpliendo una sentencia dentro de la población general de Angola, sino como los 3 hombres que la prisión decidió que jamás debían volver a caminar entre los demás. Porque inmediatamente después del juicio, a King, Wallace y Woodfox los enviaron directo al aislamiento. Celdas diminutas, de apenas unos metros cuadrados, sin ventanas reales hacia el exterior. 23 horas al día encerrados, con salidas mínimas y prácticamente sin contacto humano significativo. En ese momento, ninguno de los 3 sabía cuánto tiempo iban a pasar exactamente ahí adentro. Ninguno imaginaba que esas celdas minúsculas se convertirían en su hogar durante décadas completas. Lo que estaba a punto de ocurrirles rompería, literalmente, los récords de aislamiento dentro del sistema penitenciario de Estados Unidos. Y las cifras exactas de esos años en confinamiento solitario son, incluso hoy, difíciles de creer. Capítulo 3. 29, 43 años. Robert King fue el primero en poner número a lo indescriptible. 29 años completos encerrado en una celda de aislamiento, prácticamente sin ver el sol. Herman Wallace lo superó con creces.
Pasó más de 40 años en la misma condena silenciosa, encerrado prácticamente las 24 horas del día. Y Albert Woodfox, el último en salir de esa oscuridad, acumuló alrededor de 43 años en confinamiento solitario, la cifra más alta jamás documentada en Estados Unidos. Juntos, los tres hombres sumaron más de un siglo entero de sus vidas encerrados en espacios que apenas medían 2 metros por 3. Los tres habían sido condenados por el asesinato de un guardia ocurrido en 1972, un crimen que quedó marcado por irregularidades desde el primer día. Esa celda tenía el tamaño de un baño pequeño, paredes de concreto, una cama de metal, un inodoro y una ranura diminuta para pasar la comida. El colchón era delgado, apenas cubría el metal frío de la cama, y el aire apenas circulaba por una pequeña rejilla en la puerta de acero. No había ventanas hacia el exterior. La única luz llegaba de un tubo fluorescente que permanecía encendido día y noche, borrando cualquier noción del tiempo. 23 horas al día encerrados. La única hora restante era para caminar solos, sin compañía, dentro de un patio enrejado casi igual de pequeño. Las visitas, cuando ocurrían, eran a través de un vidrio grueso, sin poder tocar siquiera la mano de un familiar. No podían tocar a otro ser humano. Ni un abrazo, ni un apretón de manos, ni contacto físico real durante años que se convirtieron en décadas. Organizaciones de derechos humanos que siguieron su caso documentaron algo que ya se sabía en otros contextos. El aislamiento prolongado destruye la mente humana. Ansiedad extrema, alucinaciones, pérdida de la noción del tiempo y del espacio, deterioro físico por la falta de movimiento real. Todo eso fue registrado en sus expedientes médicos. Algunos estudios sobre el aislamiento prolongado documentan pérdida de memoria, dificultad para hablar con fluidez y episodios de paranoia extrema, síntomas también registrados en los expedientes de los tres hombres. Y sin embargo, ninguno de los tres se quebró del todo. Empezaron a escribir cartas, a estudiar leyes penales, a construir, celda por celda, su propia defensa. Para sobrevivir mentalmente, se aferraron a la lectura, la escritura y el estudio del derecho penal, convirtiendo sus celdas en improvisadas bibliotecas de defensa propia. Compartían información a través de las paredes, en susurros, o en pequeños papeles pasados de celda en celda, cuando los guardias no miraban. Con el paso de los años, abogados y activistas comenzaron a mirar de cerca el caso que los mantenía encerrados desde 1972. Con los años, sus casos llegaron a manos de abogados de derechos civiles que empezaron a desenterrar irregularidades enterradas desde la década de 1970. Las pruebas contra ellos empezaron a mostrar grietas, testigos poco confiables, procedimientos irregulares y un patrón que apuntaba directamente al racismo del sistema judicial de Luisiana. Historiadores, periodistas y organizaciones de derechos humanos comenzaron a nombrar el caso como uno de los ejemplos más extremos de encarcelamiento racialmente sesgado en la historia reciente de Estados Unidos. Poco a poco, el caso de los llamados Tres de Angola dejó de ser un secreto enterrado en el sur de Estados Unidos. Se convirtió en una bandera internacional contra el uso del confinamiento solitario como castigo prolongado, algo que muchos empezaron a calificar de tortura. Las condenas de Woodfox fueron anuladas y vueltas a presentar varias veces a lo largo de las décadas, en un ciclo legal que parecía no tener fin. Cada año que pasaba, los tres hombres se convertían menos en acusados y más en símbolo de un sistema que parecía decidido a no dejarlos salir jamás. Pero el reconocimiento legal llegó demasiado tarde para uno de ellos. Herman Wallace fue liberado apenas días antes de morir, en 2013, tras más de 4 décadas encerrado. Robert King salió antes, en 2001, luego de que su condena fuera anulada. Fue el primero en respirar aire libre después de 29 años de aislamiento total. Wallace, en cambio, nunca llegó a experimentar esa libertad plena. Murió apenas 3 días después de salir, con el cuerpo ya consumido por el cáncer. Albert Woodfox, el que más tiempo resistió, no salió de Angola hasta 2016, marcando el final del confinamiento solitario individual más largo jamás documentado en la historia de Estados Unidos. Cuando Woodfox finalmente cruzó la puerta de Angola en 2016, se convirtió en la persona que más tiempo había sobrevivido en confinamiento solitario individual, documentado en la historia de Estados Unidos. Salió a un mundo que había cambiado por completo. Internet, teléfonos móviles, un país irreconocible comparado con el de 1972. Pero mucho antes de que el mundo conociera sus nombres,
Las cámaras ya habían empezado a entrar en Angola, capturando algo que nadie esperaba mostrar. Capítulo 4. Las cámaras entran a Angola. En 1998, un equipo de documentalistas logró algo que parecía imposible: entrar a Angola con cámaras y filmar lo que realmente ocurría dentro de sus muros. El resultado fue el documental The Farm, Angola, USA, el primer registro visual real de la vida cotidiana dentro de la prisión más grande de Estados Unidos. Hasta ese momento, todo lo que se sabía de Angola llegaba por rumores, expedientes judiciales y relatos aislados de exguardias. Este documental cambió eso de raíz. Mostró los campos de trabajo, las celdas y a los propios internos hablando directamente frente a cámara. Las imágenes mostraban filas de hombres, en su mayoría afroamericanos, cultivando la tierra bajo la vigilancia de guardias montados a caballo. La escena era casi idéntica a las fotografías de la antigua plantación esclavista que existió sobre ese mismo terreno un siglo antes. El documental no necesitó exagerar nada. La cámara simplemente registró lo que Angola había sido siempre, sin filtros ni maquillaje. Pero lo más revelador no fueron los campos de trabajo, sino las audiencias de libertad condicional filmadas dentro de la propia prisión. Ahí, un interno se presentó ante la Junta con algo que nadie esperaba: pruebas concretas que lo exoneraban del crimen por el que llevaba años encerrado. Las cámaras captaron el momento exacto en que expuso los errores judiciales que lo habían mantenido preso más tiempo del que le correspondía. No era una reconstrucción ni una entrevista grabada después. Era el proceso real, documentado mientras ocurría frente a los ojos del público. El caso puso en evidencia algo que muchos sospechaban, pero pocos podían probar: que Angola albergaba condenas construidas sobre procesos judiciales defectuosos. Hombres que llevaban décadas encerrados por errores que nadie había corregido, simplemente porque nadie los había estado observando de cerca. El documental no se detuvo ahí. También siguió a un hombre condenado a muerte, semanas antes de que se ejecutara su sentencia. Su testimonio quedó grabado para siempre: la voz de alguien que sabía exactamente cuánto tiempo le quedaba, hablando frente a una cámara que no mentía. Es uno de los pocos registros directos que existen de un condenado en el corredor de la muerte de Angola, hablando antes de morir. No hubo dramatización ni actores, solo un hombre real, en una celda real, esperando una fecha que ya estaba marcada en el calendario. Años después, otro trabajo, el corto Angola Do You Hear Us, volvió a meter cámaras dentro del sistema, esta vez enfocado en las protestas contra la pena de muerte. Ese corto llegó a ser preseleccionado para los premios Oscar, prueba de que el mundo ya no podía seguir ignorando lo que pasaba ahí dentro. Juntas, estas piezas documentales lograron algo que ningún informe judicial había conseguido antes: convertir a Angola en una imagen verificable. Ya no era solo una leyenda sobre la prisión más sangrienta. Ahora había rostros, voces y pruebas que cualquiera podía revisar. El trabajo forzado, las condenas dudosas, la maquinaria judicial que fallaba una y otra vez, todo quedó registrado, no contado de oídas. Y sin embargo, mientras el mundo empezaba a mirar hacia adentro de Angola, la prisión ya preparaba su propia versión de la normalidad. Un evento diseñado para mostrar otra cara de la institución, una donde los presos no parecían víctimas de un sistema roto, sino participantes de un espectáculo. Conseguir ese acceso no fue sencillo. Las autoridades de Angola solían controlar cada imagen que salía de sus instalaciones hacia el exterior. Permitir que unas cámaras externas entraran, sin guión ni edición previa, era un riesgo que la prisión rara vez había aceptado. Y sin embargo, lo que terminó mostrándose fue mucho más crudo de lo que cualquier comunicado oficial hubiera admitido jamás. Las entrevistas con los internos no seguían un libreto. Hablaban de sus condenas, de sus rutinas y del peso de saber que quizás nunca saldrían. Algunos llevaban tanto tiempo dentro que Angola era, literalmente, el único mundo adulto que conocían. La audiencia de libertad condicional del interno exonerado se convirtió en una de las escenas más citadas del documental. Mostraba, en tiempo real, cómo funcionaba, o fallaba, el sistema que decidía quién merecía otra oportunidad y quién debía seguir encerrado. Para el público que vio el documental en 1998, fue la primera vez que Angola dejó de ser un nombre lejano en las noticias. Se convirtió en un lugar con rostro, con voces reales,
con historias que ya no podían archivarse como simples expedientes. Ese mismo año, el nombre de Angola empezó a aparecer en conversaciones fuera de Luisiana, fuera de los círculos judiciales y académicos. Pero mientras el mundo exterior empezaba a hacer preguntas incómodas, dentro de la prisión se preparaba un espectáculo diseñado para responderlas a su manera. Un evento con gradas llenas de público, banderas ondeando y presos convertidos, por unas horas, en algo parecido a estrellas de rodeo. Ese evento tenía un nombre que pronto se haría tan famoso como la propia prisión: el Rodeo de los Condenados. Y para entender por qué ese espectáculo generó tanta polémica, hay que volver a los mismos campos que las cámaras acababan de mostrar al mundo. Porque lo que estaba a punto de suceder en esas arenas de tierra roja era, para muchos, la otra cara de la misma prisión. Y ahí es exactamente donde continúa esta historia. Capítulo 5. El Rodeo de los Condenados. Una vez al año, dentro de los mismos muros que encerraban a los hombres más olvidados de Angola, se construía una arena de tierra roja y gradas de madera. Miles de personas de afuera pagaban entrada para entrar a la prisión y ver algo que parecía imposible: presos compitiendo en un rodeo. El Angola Prison Rodeo se convirtió en uno de los eventos más comentados del sistema penitenciario de Estados Unidos. Hombres condenados a cadena perpetua montaban toros bravos frente a un público que aplaudía desde las gradas, como si fuera cualquier feria de pueblo. No había entrenamiento profesional detrás de esas actuaciones, solo hombres arriesgando el cuerpo por unos minutos frente a cámaras y desconocidos. El riesgo era real, las lesiones eran reales. Y sin embargo, el espectáculo se repetía año tras año dentro de la misma granja prisión. Para las autoridades, el rodeo cumplía otra función mucho más útil que el entretenimiento: mostrar al mundo una imagen de normalidad y control. Cada vez que surgían denuncias de abuso, violencia o aislamiento extremo, ahí estaba el rodeo, listo para ser mostrado como prueba de que todo funcionaba bien. Periodistas y visitantes eran invitados a fotografiar la fiesta, las banderas, las sonrisas forzadas de los internos frente a las cámaras oficiales. Pero a solo unos metros de esa arena llena de gente, existían las celdas de castigo, donde el silencio y el aislamiento seguían intactos. Mientras miles celebraban afuera, hombres como los que ya conoces llevaban años, incluso décadas, encerrados en espacios diminutos sin contacto humano real. Documentales como The Farm, Angola USA mostraron ambas caras: los campos de trabajo, las entrevistas con presos y también las audiencias de libertad condicional que casi nunca terminaban bien. El corto Angola, Do You Hear Us?, fue más allá, mostrando protestas que ocurrían literalmente durante los fines de semana de rodeo. Afuera de las puertas, manifestantes exigían el fin del confinamiento solitario y de la pena de muerte, mientras adentro sonaba la música del espectáculo. Organizaciones de derechos humanos empezaron a llamarlo lo que realmente parecía ser: un espectáculo de sufrimiento disfrazado de tradición sureña. La comparación era inevitable. Hombres, en su mayoría afroamericanos, arriesgando su cuerpo para entretener a un público mayoritariamente blanco, dentro de una antigua plantación. Los mismos guardias a caballo que vigilaban los campos de trabajo forzado eran quienes supervisaban ahora el rodeo desde los bordes de la arena. Para muchos críticos, esa imagen, hombres negros compitiendo bajo la mirada de vigilantes blancos, era la continuación exacta de la historia que nació con Angola Plantation. Y aún así, el evento se mantuvo durante décadas, convertido en parte de la identidad pública de la prisión más temida del país. Mientras eso ocurría, Robert King, Herman Wallace y Albert Woodfox seguían exactamente donde los dejamos, en celdas de aislamiento, año tras año de rodeo. Ninguna cámara del evento entraba jamás a esa zona de la prisión. Esa parte de Angola no estaba hecha para ser vista por el público. Esa visibilidad selectiva se volvió, con el tiempo, la estrategia más eficaz de la institución: mostrar la fiesta, esconder el encierro. El público veía color, música y aplausos. A pocos metros, en absoluto silencio, seguía corriendo el reloj de una condena que ya sumaba décadas. Ese contraste entre la fiesta y la celda, entre el espectáculo y el aislamiento, sigue siendo hoy el símbolo más citado al hablar de Angola. Pero mientras el rodeo llenaba gradas cada año, había una pregunta que nadie en la organización quería responder en público. ¿Cuánto tiempo más podían mantener a 3 hombres en aislamiento
antes de que el mundo, finalmente, decidiera escuchar su historia? Esa pregunta tardaría años en tener respuesta. Y esa respuesta es exactamente donde continúa esta historia. Capítulo 6. La libertad, décadas después. En 2001, después de 29 años encerrado en una celda de 2 por 3 metros, Robert King caminó fuera de Angola como hombre libre. Su condena por el asesinato de otro prisionero fue revocada. La corte determinó que las pruebas jamás alcanzaron para sostenerla. King no había sentido lluvia sin rejas, ni pisado pasto verde, desde 1972. Tenía 59 años cuando finalmente salió. Lo primero que hizo al salir fue empezar a recorrer el mundo, contando en voz alta lo que Angola le había hecho. Activistas y periodistas ya los habían apodado los Tres de Angola, rastreando su caso desde los años 80. Los tres ya cumplían condenas por delitos previos, cuando fueron señalados como responsables del asesinato del guardia Brent Miller, en 1972. Pero Herman Wallace y Albert Woodfox seguían encerrados. La libertad de King no cambió nada para ellos, todavía. 12 años después, en 2013, la historia de Wallace llegó a un punto límite. Aunque no por una victoria legal. Wallace tenía cáncer de hígado en fase terminal. Los médicos le daban semanas de vida, quizás menos. Un juez federal ordenó su liberación inmediata, señalando que su jurado original había sido seleccionado de forma ilegal, excluyendo a personas negras. El estado de Luisiana intentó apelar esa misma orden. El juez respondió que no quedaba tiempo que perder. Herman Wallace salió de Angola después de más de 40 años en aislamiento casi ininterrumpido. 3 días después, murió. Nunca tuvo un nuevo juicio, ni escuchó un veredicto que lo declarara inocente. Para el sistema judicial, Herman Wallace murió siendo, oficialmente, un hombre culpable. Quedaba uno, Albert Woodfox, el que llevaba más tiempo encerrado de los tres, y el que más se resistió a rendirse. Durante años, sus abogados presentaron apelación tras apelación. 3 veces un tribunal ordenó su liberación. 3 veces el Estado lo bloqueó. Cada revisión judicial llegaba a conclusiones parecidas. El jurado original había excluido a personas negras, y las pruebas físicas eran extremadamente débiles. El testigo clave del juicio original, según las revisiones, había sido presionado para declarar en su contra. Un informe judicial llegó a describir el proceso original como profundamente sesgado por raza, algo que Luisiana tardó décadas en admitir, siquiera parcialmente. Grabaciones e imágenes captadas dentro de la prisión, como las del documental The Farm, Angola USA, ayudaron a mostrar ante jueces y opinión pública las condiciones que enfrentaban. Ese mismo documental siguió el caso de otro interno que presentó pruebas de su inocencia directamente ante la Junta de Libertad Condicional, exponiendo fallos judiciales similares dentro de Angola. Finalmente, Woodfox aceptó declararse culpable de un cargo menor, sin admitir el asesinato, a cambio de su libertad inmediata. El 23 de febrero de 2016, coincidiendo con su cumpleaños número 69, Albert Woodfox salió de una prisión de Luisiana. Había pasado más de 43 años en confinamiento solitario, casi toda su vida adulta encerrado en una celda diminuta. Es, hasta hoy, el registro de aislamiento solitario más largo documentado en toda la historia de Estados Unidos. 43 años, 23 horas al día, por un crimen que la justicia jamás logró probarle de forma sólida. Los casos de King, Wallace y Woodfox no se quedaron encerrados en Luisiana. Cruzaron fronteras. Organizaciones internacionales de derechos humanos citaron su historia como ejemplo extremo de tortura psicológica prolongada. Universidades, tribunales y organismos internacionales comenzaron a citar sus casos como el límite de lo que el aislamiento prolongado puede hacerle a la mente humana. Su caso se volvió argumento central para intentar limitar, en distintos países, el uso indefinido del aislamiento solitario. La historia se repitió en portadas de diarios en distintos idiomas. 3 hombres, encerrados casi sin ver el sol, convertidos en símbolo de una discusión que apenas empezaba. Para muchos defensores de derechos humanos, el caso de los 3 de Angola probó algo que llevaban años argumentando. El aislamiento prolongado puede equivaler a tortura. Cada uno de ellos, al salir, describió los mismos síntomas: dificultad para tolerar espacios abiertos, ansiedad extrema frente al contacto humano, insomnio crónico.
Décadas después de haber sido condenados por un crimen que ellos siempre negaron haber cometido, ninguno de los tres recibió una disculpa oficial del estado de Luisiana. Robert King pasó las décadas siguientes dando charlas por el mundo y exigiendo que Angola respondiera por lo que les había hecho. Fundó organizaciones de apoyo a presos en aislamiento y se convirtió en una voz constante contra las condenas de por vida sin revisión. Albert Woodfox también escribió sus memorias, donde relató cómo sobrevivió leyendo, estudiando derecho y organizándose políticamente desde el interior de su celda. El nombre de Angola, antes sinónimo únicamente de violencia y trabajo forzado, empezó a asociarse también con una de las batallas legales más importantes en la historia del aislamiento solitario en Estados Unidos. Herman Wallace nunca alcanzó a contar su propia versión completa. Murió apenas recuperó la libertad que había esperado durante 40 años. Pero ese reconocimiento internacional no cambió lo que ocurría puertas adentro de la prisión, donde miles de hombres seguían las mismas rutinas de siempre. Angola, mientras tanto, siguió funcionando exactamente igual que antes. El rodeo continuó. Los campos siguieron cultivándose bajo vigilancia armada, porque la liberación de 3 hombres, por histórica que fuera, no tocó la estructura que los había mantenido encerrados durante décadas. Y esa misma estructura, esas mismas celdas de aislamiento, estaban a punto de recibir a un tipo de prisionero completamente distinto. Capítulo 7. La prisión más temida. De nuevo. 50 años después del caso de Brent Miller, Angola volvió a los titulares, pero esta vez por una razón que nadie en 1972 hubiera imaginado. El gobierno federal empezó a enviar migrantes detenidos por ICE directamente a las celdas de máxima seguridad de Angola. No hablamos de asesinos condenados, hablamos de personas sin condenas penales graves en Estados Unidos, retenidas por su estatus migratorio. Y aún así, terminaron encerradas en el mismo tipo de aislamiento que había definido a Angola durante casi un siglo. Las mismas celdas mínimas, los mismos pasillos vigilados, la misma infraestructura diseñada para quebrar a los presos más peligrosos del país. Solo que ahora, del otro lado de las rejas, había hombres cuyo único delito era cruzar una frontera. Organizaciones de derechos humanos no tardaron en reaccionar. Para ellas, esto era algo más que una política migratoria dura. Lo llamaron un ejemplo extremo de criminalización de la migración. Tratar a un migrante indocumentado como si fuera un asesino convicto. Usar la prisión más sangrienta de Estados Unidos, la que alguna vez fue plantación esclavista, para retener a quienes buscaban una vida mejor. La ironía histórica era imposible de ignorar. Angola había nacido para explotar mano de obra africana esclavizada. Después convirtió esa explotación en trabajo forzado de convictos. Y ahora, un siglo más tarde, encerraba a extranjeros sin juicio previo. La estructura de castigo nunca desapareció. Solo cambió de objetivo, una y otra vez, según lo que el poder necesitara. Mientras esto ocurría, una cineasta decidió documentar lo que estaba pasando puertas adentro y en las protestas que empezaban a surgir afuera. El resultado fue un corto documental titulado Angola, ¿nos escuchan? La pieza se centra en las protestas contra el uso continuo de la prisión y contra la pena de muerte que todavía se aplica allí. Muestra a familiares, activistas y ex-reclusos exigiendo que el mundo mire lo que sigue sucediendo detrás de esos muros. El documental terminó siendo preseleccionado para los premios Oscar, llevando la historia de Angola a una audiencia completamente nueva. Por primera vez en décadas, la prisión no aparecía solo en podcasts de crímenes reales o documentales sobre violencia carcelaria. Aparecía en el centro de un debate nacional sobre inmigración, derechos humanos y el uso del encarcelamiento como herramienta política. Y sin embargo, la esencia del lugar seguía siendo exactamente la misma que en los tiempos de King, Wallace y Woodfox. Las mismas paredes que resistieron 30, 40 años de aislamiento humano seguían de pie, cumpliendo la misma función. Aislar, castigar, quebrar la voluntad de quien entra, sin importar demasiado por qué llegó ahí. Angola nunca dejó de ser una granja-prisión de casi 7.300 hectáreas construida sobre una plantación esclavista. Solo cambiaron los rostros que trabajan sus campos y los rostros que ocupan sus celdas de aislamiento. Primero fueron esclavos africanos, luego convictos arrendados como mano de obra barata tras la abolición. Después, generaciones de hombres, en su mayoría afroamericanos,
condenados de por vida sin posibilidad real de libertad. Y ahora, migrantes que ni siquiera habían sido juzgados por un delito grave en suelo estadounidense. Cada capítulo de la historia de Angola tiene un nombre distinto, pero comparte la misma columna vertebral: el control absoluto de cuerpos. Medios en español empezaron a describirla de nuevo con los mismos apodos de siempre: la prisión más temida, la más sangrienta del país. No era una exageración periodística. Era la constatación de que la reputación de Angola nunca se había desvanecido del todo. Décadas de reformas parciales, de documentales, de casos judiciales revocados, no habían cambiado la naturaleza profunda del lugar. Angola seguía siendo, en esencia, el mismo experimento de castigo extremo que nació sobre una plantación llamada así por un país africano. Y ahí es donde la historia se vuelve incómoda de verdad. No en el pasado lejano, sino en lo que sigue ocurriendo hoy. Porque mientras el mundo celebraba la liberación de 3 hombres tras décadas de aislamiento injusto, otros ya ocupaban esas mismas celdas. La pregunta que queda flotando no es solo qué pasó en Angola, es qué sigue pasando ahora mismo mientras ves este video. Angola empezó como una plantación donde hombres esclavizados trabajaban la tierra bajo el látigo, en las mismas hectáreas que hoy conocemos. Terminó la esclavitud, pero el Estado encontró otra forma de sostener el mismo sistema, convirtiendo a los presos en la nueva mano de obra forzada. Cambió el nombre de plantación a penitenciaría, pero los campos siguieron siendo los mismos, y los guardias a caballo también. Se volvió la prisión más sangrienta del país, un lugar donde la violencia era tan común que dejó de sorprender a nadie. Luego se volvió el símbolo del aislamiento extremo, con hombres pasando hasta 43 años encerrados en celdas diminutas. Se convirtió también en espectáculo, con un rodeo donde el público pagaba entrada para ver a los mismos hombres que el sistema había olvidado. Y ahora se ha convertido en centro de detención para migrantes, personas sin condena, bajo las mismas reglas que definieron a Angola durante más de un siglo. Angola nunca dejó de ser la misma tierra. Solo encontró, generación tras generación, una nueva palabra para justificar el encierro. Plantación, penitenciaría, aislamiento, detención. Distintos nombres, la misma estructura, el mismo terreno junto al río Mississippi. La pregunta que deja Angola no es solo histórica, es si esa misma lógica sigue operando hoy, en otros lugares, bajo otros nombres.